ostentan las tablas más altas conos de azúcar, con su tosca envoltura de huasca y las demás abajo, en entrepaños bordados con encaje de papel, que cortó hábil tijera en fantásticos calados, un estupendo acopio de comestibles. El pan y el bizcocho morenos, donde las moscas hacen de las suyas. Una balumba de arepas, con sus parches requemados, columnas de pan de queso y roscas, pilastras de panelas de coco y de sidra, y de guayaba, y de leche, formadas en batallón. Este es un fragmento del libro Frutos de mi tierra, de Rafael Pombo, escrito en 1896, en el cual el escritor hace referencia al producto en cuestión, el pan de queso. Pero antes de empezar hay que dejar algo claro, y es que el pan de queso en cuestión se escribe sin espacios, pan de queso, diferente al pan de queso con espacios, que hace referencia a un pan con queso que puede tener origen en cualquier parte del mundo. En el diccionario de voces culinarias, Lacides Moreno define pan de queso como una palabra de origen colombiano, de Antioquia, y es el manjar compuesto de maíz y queso asado al horno para acompañar el chocolate. Es maravilloso ver cómo el almidón de yuca y el maíz forman un pan. Esto debió haber sido un suceso histórico en tiempos pasados. Me imagino a los estudiosos de aquellos tiempos desconcertados de cómo era posible hacer un pan sin trigo. ¡Oh, blasfemia! ¿A cuántos les habrán cortado la cabeza por tal herejía? Y además tiene forma de rosca. Cosa de hechicería la debieron haber llamado los monarcas españoles. La realidad es otra. Llevo algún tiempo buscando el origen del pan de queso y son muy vagas las referencias sobre su procedencia. De todo lo que he leído, esta es la referencia más antigua que hace algún escritor del pasado sobre este maravilloso producto. En Antioquia se come en todas partes y cada región tiene el suyo, pero todas partieron de un origen, y ese origen en este caso lo tomaremos de la receta registrada en el libro Épocas de Parva del antropólogo Julián Estrada, la cual dice lo siguiente. Un pan de queso está compuesto por maíz, quesito, cuajada, huevos, almidón de yuca, mantequilla y sal. El maíz se prefermenta y cuando está en un punto medio, ni duro ni blando, se muele con el resto de ingredientes y se arman roscas. ¿Pero por qué tomar esta receta como origen?, se preguntarán ustedes. Más adelante lo descubrirán, es en realidad bastante simple el significado de esto. La mayoría de fuentes apuntan a que los orígenes del pan de queso son brasileños o paraguayos. El gran problema es que las versiones brasileñas no tienen maíz, son más parecidas al pan de bono o al pan de yuca, y eso que en el libro de Julián Estrada, Épocas de Parva, estos últimos también tienen maíz. Parece que de alguna forma esa masa que ya desde el 1600 andaba registrada en las bitácoras del alemán Ulrico Schmil, quien decía que los indígenas caríos guaraníes tenían una receta de una especie de pan de almidón al que llamaban buyapé, cuya elaboración contemplaba la mezcla de harina de maíz y almidón de yuca o mandioca con grasa animal y luego los envolvían en hojas de banano, los cuales ponían sobre las brasas y la ceniza para poder cocinarlos. Y de alguna forma esa receta llegó a Colombia, puntualmente a las montañas antioqueñas, donde tuvo una acogida enorme y cada región, como lo dije anteriormente, tiene su propia versión de pan de queso, siendo muy famosa la versión del pan de queso de Santa Rosa de Osos, O el santarrosano, como le llaman. Probablemente estas recetas llegaron como la parva a Colombia, con los misioneros y misioneras y la iglesia católica. La forma en rosca también es muy particular porque la chipa mestizo de Paraguay tiene la misma forma y también adiciona el almidón de yuca y el maíz, y está incluida por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y se declaró de interés nacional en la lista del Patrimonio Gastronómico Culinario del Paraguay. Qué tristeza que acá en Colombia no hagamos cosas así, como rescatar aquellos principios gastronómicos. Pero bueno, tendríamos que investigar las raíces católicas de determinadas regiones de Antioquia para mirar a ver si hay como una especie de unión
o colaboración entre diferentes comunidades religiosas, lo cual volvería este programa extenso y aburridor. Pero con el fin de argumentar esta investigación yo lo tendré que buscar, escribir y resumir para que ustedes no se aburran con un montón de historias que a lo mejor no son tan fantásticas como las de los piratas. Entonces, por el milagro del tiempo y la edición, acá les tengo ese resumen. El pueblo más religioso de Antioquia, porque ya el resumen es demasiado resumido, encontré que había un pueblo que es súper religioso, se llama Santa Rosa de Osos. Es muy casual que también el pan de queso pues como más famoso sea de Santa Rosa de Osos. Pero bueno. Ya desde 1659 el distrito se erige en parroquia, lo que significa que era un importante centro de acopio de fervientes católicos y que desde allá era de donde se daban las órdenes para las diferentes comunidades religiosas en Antioquia. Era el centro de poder religioso en 1659, lo cual es muy, muy importante porque probablemente hubo, como lo dije, un gran movimiento de católicos de todas partes del mundo. Sabemos que las influencias religiosas han existido por un largo tiempo, por lo que tal vez misioneros de otros países como Paraguay y Argentina pudieron haber traído esa receta del pan de queso. Entonces en la historia santarrosana aparece un personaje llamado Fray Pedro Simón, quien con otros antecedió al primer cura de Santa Rosa de Osos. ¿Pero por qué es importante este personaje? Pues resulta que el chipa paraguayo es herencia de la cocina desarrollada en las reducciones franciscanas y en las misiones jesuíticas guaraníes, y es tradicional de la gastronomía de Paraguay y del noreste argentino. Entonces, en el mundo de la especulación, existe la probabilidad de que la comunidad franciscana o jesuita haya traído la receta del Paraguay a estas tierras antioqueñas. El problema es que Fray Pedro Simón nunca visitó tierras paraguayas. La historia cuenta que después de venir de España, solo estuvo en Colombia, Venezuela y algunas islas del Caribe. Entonces, tratando de buscar ese enlace entre los religiosos de Santa Rosa de Osos o de otras regiones de Antioquia con los de Paraguay, me doy cuenta por un libro llamado Las comunidades religiosas femeninas en Antioquia, de María Patricia Castro Hernández, que la primer comunidad de religiosas femeninas que llegó a Antioquia fue la de las Carmelitas Descalzas Españoles en 1791. Y sabemos muy bien que fueron las monjitas o las comunidades religiosas, pero principalmente las monjitas, las que introdujeron la preparación de panes y amasijos a estas tierras criollas gracias al escrito Historia del Pan en Colombia desde el siglo XVI al XIX de Cecilia Restrepo Manrique. Esto también está registrado en el libro Épocas de Parva de Julián Estrada y por eso tomamos esa receta como punto de partida, porque tiene respaldo histórico. Pero volviendo a ese enlace entre Antioquia y Paraguay, busco las Carmelitas Descalzas en Paraguay y resulta que no aparecieron hasta 1951. ¡Qué enredo! Entonces, en mi desespero por encontrar el nexo entre Antioquia y Paraguay, busco otras comunidades religiosas que tal vez coincidan y no pasa nada. Solo coincide la historia en que las mayores comunidades religiosas, que eran las de la Presentación en Medellín y las del Buen Pastor en Paraguay, eran francesas y españolas. A ver, en Colombia también hay hermanas del Buen Pastor, pero no coinciden con ningún registro histórico que nos haga visualizar de forma certera el intercambio de conocimientos gastronómicos entre dichas comunidades religiosas. De verdad, este asunto del pan de queso me tiene frustrado y exhausto. Está muy complejo, en verdad. Porque sí hay un eslabón perdido en los registros históricos, y es que no me cabe en la cabeza cómo algo tan popular y con una forma tan particular apareció así de la nada, y más en estos pueblos antioqueños donde todo era muy a menudo de lo mismo, con la misma forma, y si salía del cuadro entonces ya era una blasfemia, un problema. No sé, tal vez esta búsqueda la he tomado de forma errada y a lo mejor no hay nada porque tal vez el pan de queso se inventó en estas montañas y ya.
Las monjas francesas estaban acostumbradas a comer panecillos en forma de rosca, como los beignets o beignets, que son como unas donas francesas. Y tal vez en ese afán de colonizadoras y de incorporar las preparaciones tradicionales de sus tierras, tomaron cantidad de ingredientes locales y los mezclaron con los que habían traído de sus lugares de procedencia y ¡puf!, se hizo el pan de queso. También es curioso que tengan forma de rosca. Si uno investiga los panes amasivos en estas tierras en tiempos de posconquista, se da cuenta uno de que la forma hace referencia a las coronas monacales o a un capricho de querer un pan con más corteza, lo que conlleva una miga más densa. O sea, es un pan en general un poco más duro. En todo caso, esa deliciosa rosca que hoy encontramos en diferentes formas, tamaños y sabores, de las que algún día voy a realizar una extensiva comparación, hacen parte de la gastronomía antioqueña, como parte de esa fusión maravillosa entre Europa y estas montañas sudamericanas, y debería ser igual o más valorada como nuestros compatriotas paraguayos ya lo hicieron con su chipa. Parece ser que el pan de queso antioqueño fue invención de las monjitas, quienes lo volvieron un producto accesible a todo público, con el cual ayudaron a financiar su cruzada evangelizadora en estas selváticas tierras, y así nomás, sin siquiera saberlo, formaron una tradición gastronómica que tiene más de 100 años y que está a la altura de cualquier amasijo en el mundo. Gracias a todos por escuchar este corto relato. Los invitamos a que nos sigan en Instagram en @elcerdoandariego y en nuestro canal de YouTube El Cerdo Andariego. Agradecimientos a todos los que hacen posible este sueño, al autor de nuestro intro Juan Zapata, artista plástico y director de La Salida, a freesound.org y sus respectivos artistas por su aporte, a Envato Elements por toda su ayuda y a cada uno de los autores que han sido mencionados en este estudio. A las segundas voces que nos ayudan a ponerle cierto humor a estos segmentos, les habló su servidor John Cuervo. Hasta una nueva aventura, El Cerdo Andariego.